Buenos días, hoy nos acompaña la doctora Laura Ortega. Es una conferencia muy interesante sobre tratamientos personalizados. Este es el módulo de refractiva que lidera el doctor Carlos Felipe y hoy nos toca un tema que es bastante práctico incluso. Laura, buen día. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Laura Ortega Quiroga, soy residente de oftalmología de Bolivariana y hoy voy a hablar sobre los tratamientos personalizados en cirugía refractiva y aberrometrías y pues defectos aberrométricos, una de las charlas que nos corresponde en el módulo de cirugía refractiva. Y pues el contenido de la charla de hoy va a ser hablar un poco sobre las aberraciones ópticas, sobre el polinomio de Cernic, describir cómo se hacen o cómo se miden las aberraciones y hablar un poco de los tratamientos personalizados. Entonces, parto iniciando la charla hablando sobre la luz y en qué consisten todas estas mediciones. La luz sabemos que se considera que es una onda electromagnética y que una forma de medir esta onda electromagnética es mediante la medición o la interpretación de los frentes de onda. Como tal, estos frentes de onda se definen como una superficie geométrica que va a unir todos estos puntos que botan o pues como, sí, como puntos o rayos que botan la luz o una fuente puntual. Y este frente de onda lo que va a hacer es como unir todos estos puntos en un mismo camino óptico. Entonces hay que entender esto como lo describe el patrón de Harman y dependiendo de cómo sea este frente de onda, se va a encontrar cierto grado de aberraciones o no. O también otra forma de describir los frentes de onda son como esos espacios o esa superficie que va a ser perpendicular siempre a los rayos de luz. Aquí podemos ver pues como esta fuente lumínica o esta fuente pues bota unos rayos y el frente de onda siempre va a estar perpendicular. Cuando lo trasladamos pues como a una rejilla o a una superficie siempre van a estar rectos y perpendiculares a las rayas que emergen esa luz. Si este frente de onda, como lo podemos ver acá o en esta otra imagen, llegase pues es plano, nos va a mostrar un mosaico regular de diferentes puntos, como lo podemos ver acá, y esto va a significar que en el momento que nos muestra una imagen, la óptica va a ser completamente perfecta, no nos va a mostrar ningún defecto errométrico, y este frente de onda sería pues un frente de onda plano. Y ya si el frente de onda es deformado por cualquiera que sea pues como la condición que lo esté deformando, va a generarnos un mosaico irregular y esto va a significar que en el momento que nos dé una imagen, nos va a dar una imagen pues alterada, irregular, un frente de onda ondulado y nos va a definir pues, lo que se consideraría una aberración a nivel óptico. También se dice que cuando se detectan desviaciones de estos puntos reales respecto a los puntos ideales, que serían pues un frente de onda totalmente esférico, en ese momento se forman las aberraciones. Recordar que el sistema óptico ocular es un sistema pues complejo, compuesto por diferentes estructuras, entre ellos la córnea y el cristalino son los que nos brindan como el poder dióptrico pues del ojo y la pupila, otro espacio que se encarga como tal de brindarnos esa apertura o ese diafragma de apertura a través del cual va a pasar la luz y la pupila es pues como tal la que regula qué tanta luz va a pasar hacia la retina o qué tanta imagen o qué tanta información nos va a dar pues respecto al medio externo y la retina que es la encargada de transformar y enviar la información pues al cerebro. Cada uno de estos componentes tiene un índice refractivo diferente, cada uno de ellos puede alterarse por un compromiso estructural o tener algún defecto funcional, ya sea pues relacionado con la edad, con el tiempo, con la edad avanzada o por cualquier patología pues per se de cada estructura y cualquiera de estas alteraciones nos puede generar una aberración y es por eso que vamos a ver más adelante que las aberraciones pueden ser totales, corneales y en su mayoría pues en la vida real son corneales o internas o cristalinianas como lo podemos ver ya a medida que pasa la edad que se van formando más aberraciones por causa del cristalino. Cuando estudiamos o si queremos entender las aberraciones corneales y la significancia que tiene a nivel ocular, siempre empezamos a estudiar el sistema óptico y entendiendo siempre como en teoría que el sistema óptico se considera pues como un sistema ideal donde encontráramos pues como que todos los rayos
que vienen de una fuente lumínica o de una imagen se van a enfocar en un punto único de la retina. Y como se puede ver en la imagen, vemos que en un sistema óptico ideal todas las ondas van a converger adecuadamente, se ve un frente de onda perfectamente esférico y los rayos vienen siempre perpendiculares al frente de onda y van a converger en un mismo lugar. Las imágenes pues idealmente van a ser perfectas y va a estar un sistema libre de aberración. Pero como podemos ver en esta imagen, el ojo no es un sistema óptico perfecto y tiene muchas irregularidades que nos van a hacer que hayan ciertos cambios, pues que hayan, que se formen estos frentes de onda que no son totalmente esféricos, sino que inducen a una aberración. En esta, gracias a que estos frentes de onda no son una esfera completamente formada, va a generar que estos rayos hagan una convergencia inadecuada y cada rayo se ubique pues en un punto diferente se dirigen por diferente camino óptico, llegando pues a distintos puntos de la retina y lográndose una imagen que se forma, pero esta va a ser asimétrica, va a ser emborronada y de baja calidad, generando pues un sistema aberrado. Hay que entender entonces que las aberraciones ópticas provienen del latín aberratio, que significa desviarse, y se definen como esas imperfecciones que se presentan en el sistema óptico y que van a generar consecuentemente unas imágenes defectuosas, imperfectas, con ciertas alteraciones como en su calidad y que no va a reproducir claramente la imagen pues una copia clara de la imagen que estamos observando. Son desviaciones que no se esperan respecto a los modelos ópticos ideales que normalmente estudiamos y son las que van a generar o las responsables de la formación pues, de los diferentes síntomas visuales que son molestos para el paciente, a pesar de tener una agudeza visual adecuada y que se presentan principalmente que generan pues una alteración más que todo en las noches, sobre todo pues con los semáforos, con las luces de los carros. Y dentro de los síntomas principales que más les molestan al paciente son la presencia de halos, de deslumbramiento, de visión borrosa o diplopía también pues puede llegar a presentarse. Y es por eso que siempre hay que tener presente qué es la calidad de una imagen óptica. No es lo mismo agudeza visual que calidad óptica. Y siempre hablamos de calidad a esos aspectos de la imagen que una vez se logra el foco adecuado, son esos aspectos que hacen como que la imagen se vea totalmente perfecta para nosotros. Y en base a esto, hay que recordar siempre que incluso podemos tener como en el día a día pacientes que a pesar de que son 20/20, están insatisfechos, ya sea con su visión normal o post cirugía refractiva o post cirugía pues como de catarata, ya que su calidad está alterada y esto se da principalmente por diferentes mecanismos. Los principales son la difracción, el scattering o dispersión o las aberraciones que se pueden llegar a formar, ya sean pues propias del paciente o después de una cirugía. Y tener en cuenta que estas están muy influenciadas tanto por la cantidad de luz que reciben, y es por eso que en las noches, cuando tienen menos luz y la pupila tiende a abrirse un poco más, hay mucha más presentación de esta sintomatología molesta para el paciente. Ya respecto a las aberraciones ópticas, estas se van a clasificar y lo voy a mencionar rápidamente en cromáticas y monocromáticas. Las cromáticas son las que dependen de la dispersión de la luz y estas se dan como todas estas imágenes que podemos ver acá, en las que hay una incapacidad para enfocar correctamente todos los colores en un mismo punto. Y las monocromáticas, que ya voy a entrar mucho más a detalle, pero básicamente se dividen en bajo orden, en alto orden, y dentro de las principales que más nos van a importar clínicamente son la aberración esférica, el coma y los astigmatismos. Entonces, ya como llevándolo a la práctica diaria clínica para nosotros, siempre vamos a enfrentarnos con el polinomio de Cernic. Este fue desarrollado por el doctor Cernic, que fue un físico holandés y que fue como el encargado, aparte de dar como muchos aportes físicos, para nosotros en oftalmología nos brindó el polinomio de Cernic, que es como el método que usamos para cuantificar las aberraciones en cualquier paciente. Estos van a medir los errores de esos frentes de onda de todo sistema óptico pues que vayamos a estudiar, y como lo pueden ver acá, es un polinomio pues como de estructura piramidal. Si nos ponemos como a entrar al detalle matemático y físico, vamos a darnos cuenta que son ecuaciones infinitas y pues que en realidad no terminan nunca. Y cada ecuación pues tiene como elementos muy complejos para nosotros, pero siempre hay que tener en cuenta que en el momento de estudiarlo,
lo que nos tenemos que como enfocar a nivel de oftalmología o lo útil en la oftalmología es evaluar los primeros 6 órdenes, es decir, del 0 o del 1 al sexto orden, ya que son los que tienen mayor implicación clínica. Ya vamos a ir desglosando uno por uno, pero tener en cuenta que estos normalmente en algunos aberrómetros o en algunos polinomios podemos ver que llegan hasta órdenes de 10. Sin embargo, el séptimo, el 8 y el noveno en realidad no son muy significativos para, digamos, no influyen mucho en la alteración de la calidad de la visión del paciente, entonces no son tan evaluados y no los tenemos en cuenta, sino del primero al sexto orden. Entonces, hasta el sexto orden vamos a ver que se configuran de esta manera o de esta estructura piramidal. Son 27 patrones J hasta el sexto orden. Estos patrones J son números enteros y es pues como la forma en la que vamos a contar la cantidad de polinomios que vamos a evaluar hasta el sexto orden, y cada uno va a tener dos índices o dos componentes importantes que siempre vamos a evaluar. Entonces, uno evalúa las filas y otro las columnas. Entonces, el que evalúa las filas es esa dependencia o ese subíndice N, que corresponde al orden radial, y es el que nos va a decir pues qué tan alto o qué tan abajo va a estar este polinomio o esta aberración. Y el otro es el que evalúa las columnas y se llama también frecuencia angular M, y pues es el superíndice M que se pone pues en todos los polinomios. Y sí, este sí va a ir, este puede ser positivo o negativo, pero nos va a decir qué tan centrado está pues en la configuración de la pirámide o qué tan lejos está pues del centro. Y esto tiene una importancia porque ya vamos a ver como detalle paso a paso de cómo vamos a tener que evaluar el polinomio de Zernig, pero una de las consideraciones más importantes es dónde está ubicado, dónde está ubicado este efecto activo. ¿Eh? Ah, es que se puso solo. ¿Y cómo lo quito? Entonces, algo importante a tener en cuenta es que la ubicación en la que vayamos a encontrar pues como la aberración en el polinomio de Zernig se va a basar en que va a haber mayor impacto o compromiso visual entre más arriba se encuentre el defecto aberrométrico o más central. Esto viene siendo a que las alteraciones pues aberrométricas o de refracción más importantes para el paciente van a ser el desenfoque, que van a ser hipermetropía y miopía, o los astigmatismos, o como podemos ver acá, los más centrales, la aberración esférica, los coma y los trifoil. Un segundo aspecto a tener en cuenta es los colores en los que vamos a observar el polinomio. Cada polinomio de efecto de aberración va a tener cierta combinación de colores, y aquí hay que recordar de que estas tonalidades de colores van variando respecto a algo. Cuando observamos los colores verdes, pues en los polinomios de Zernig significan que son un nivel cero. Y eso lo que quiere decir es que el frente de onda que presenta esta aberración o este defecto, o pues el real y el ideal son iguales. En cuanto a frente de onda, estas aberraciones cuando presentan o cuando se ubican en colores calientes como lo son naranja, amarillo, rojo, quiere decir que los frentes de onda van a estar más rápidos o más avanzados respecto al frente de onda ideal, y por el contrario los fríos pues van a ser un frente de onda que va a estar un poco más retrasado respecto al ideal, que es con el que siempre se compara pues los polinomios y las aberraciones que se presentan. En tercer lugar, siempre entonces ya vamos a definir qué tipo de aberración tenemos, si una aberración de bajo orden o una aberración de alto orden. Las de bajo orden son las más frecuentes, estas se presentan entre un 80 a un 95%. Lo básico que ya conocemos es que son la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, y en la pirámide o en el polinomio de Zernig los vamos a encontrar en la fila 3, o sea, pues en el orden 2, pero en la fila 3, porque se ubican pues en el orden número 2. Y ya cuando hablamos de aberraciones de alto orden son mucho menos frecuentes y son las que inician a partir de el orden 3 de polinomio de Zernig en adelante. Los más importantes van a ser los que se encuentran pues en el orden 3, en el orden 4, y recordar que estas de bajo orden van a poder ser corregidas con lentes de contacto, gafas
o lentes intraoculares o un láser tradicional, a diferencia de estas aberraciones de alto orden en las que si no se usa un láser personalizado, guiado pues por algún tipo de aberrometría, no van a corregirse con un láser tradicional. U otras opciones pues que se han usado son los lentes de contacto esclerales, pero en primer lugar pues el láser personalizado es lo indicado. Y ya vamos a empezar a describir qué encontramos en este polinomio de Cerny. Cuando encontramos esta pirámide, las dos primeras filas son el orden 0, que es este de acá, y el orden 1 y 2, que son el til y el tip. Este primer orden, que es el 0, que lo vemos todo en verde, es el llamado pistón. Y esta lo que describe, lo que nos quiere decir es si está adelantado o retrasado todo este frente de onda respecto al ideal. Y el tilt o el tip son las pendientes a los meridianos horizontal y vertical, es decir, nos explican pues la inclinación del frente de onda, pero en realidad ninguno de estos tres tienen como una implicación significativa clínica en la calidad visual del paciente y estos no se estudian o no se tratan tampoco pues. Solamente es como para describirlos y saber esto qué significa. Y ya vamos a pasar a las aberraciones de alto orden, que son las que nos importan como tal. Esas aberraciones de alto orden, primero voy a hablar de las de tercer orden, que son el coma y el trifoil, son todas estas de acá, el coma horizontal, el coma vertical y, perdón, el coma horizontal, vertical y horizontal y el trifoil, que son los de las esquinas, horizontal y vertical. Esta es la forma en la que vamos a observar si llegásemos a presentar cualquiera de estos dos tipos pues, de aberraciones, como llegásemos a observar las imágenes, vamos a ver que vamos a tener pérdida del contraste, deslumbramientos, destellos, formación de halos, visión borrosa y diplopía principalmente con el coma y es una de las aberraciones que más nos importa corregir. Tener en cuenta que estas en su mayoría van a depender del centramiento pupilar y del tamaño de la pupila. Hay que saber que a medida que va aumentando la pupila, pues como de tamaño, más riesgo de generar una aberración porque en la periferia los rayos de luz no van a llegar de la misma forma a los que pasan pues como por el mismo eje. Y recordar que sobre todo el coma está muy relacionado en pacientes con patologías como queratocono, posteriores a tratamientos refractivos de ablaciones descentradas o lentes intraoculares inclinados. Y el coma como tal, lo que describió, lo que significa es que estos frentes de onda en la periferia no van a tener ese mismo radio de curvatura a nivel central. Y vamos a observar, por ejemplo, en este coma vertical, que se van a presentar ondulaciones que van a ser profundas y que se van a alternar unas hacia adelante, unas hacia atrás, y estas son de las que más generan deterioro visual. Esta es la forma como en algunos aberrómetros nos describe este tipo pues, de compromiso de coma. Y como se puede ver, un punto que lo ideal es que sea compacto y totalmente contrastado, se va a empezar pues como a difuminar, a presentar pues una desviación y halos y pues más molestias visuales para el paciente. Y aquellas de cuarto orden, ya estamos una fila más abajo, son el tetrafoil y la aberración esférica. El tetrafoil, o también llamado astigmatismo cuadrático, pero una de las más importantes es la aberración esférica, es de las más comunes y la responsable de que se generen mayores distorsiones nocturnas y mayor compromiso visual, sobre todo en la noche cuando estamos con condiciones de luz un poco más bajas. También dependen pues del tamaño de la pupila, de la luminosidad y están relacionadas con enfermedades corneales y posteriores a cirugías refractivas y de lentes intraoculares, pues post cirugía. Entonces, recordar que así como se nos presenta el polinomio de Cernic, hay ciertos valores importantes que vamos a tener en cuenta, sobre todo cuando los aberrómetros nos muestran esta pirámide. Por ejemplo, en la aberrometría que se realiza basada pues, en topografía o en Pentacam, los podemos ver de esta manera triangular y los que vamos a evaluar principalmente son el total de aberraciones de alto orden, que este nos lo muestra más arriba en la pantalla, pues como el polinomio de Cernic en la hojita, y ya en la pirámide nos va a dar unos resultados o unas mediciones. El coma, por ejemplo, lo ideal es que se encuentre entre 0,25 a 0,33, el trifoil menor, este acá, menor de 0,3, y las aberraciones esféricas, que es una de las más importantes a tener en cuenta, es que sean lo ideal de menos de 0,4. Y por último están los polinomios de quinto y sexto orden, lo que mencionábamos, pues que también clínicamente se representan en el polinomio, pero estos nos brindan en realidad poca información y poco interés clínico porque son muy similares las medidas en cuanto a la córnea normal y las córneas deterioradas, entonces no es que se indique un manejo pues importante. Entonces, recordar que los factores que determinan que se presentan estas aberraciones en mayor o menor medida son el tamaño de la pupila,
por lo que ya pues les había mencionado, la acomodación o la curvatura, el estado refractivo del paciente, la película lagrimal. Y aquí pues en muchos textos pues y siempre se hace mucho énfasis en esto porque pacientes con enfermedades de la superficie corneal que estén maltratados o mal manejados pueden aumentar como esa manifestación de esta aberrometría. Y la edad, porque lo que mencionaba era que a medida que va avanzando la edad, pues en las personas se va estabilizando estas aberraciones a nivel corneal, pero las aberraciones internas o la aberración cristaliniana va a ir aumentando y pues va a ir como generando esta presentación. Entonces ya voy a hablar sobre la medición de las aberraciones. Traigo esta primera diapositiva como para ubicarnos cómo se hace la medición de aberración y si puede ser o se puede realizar de dos formas, dependiendo del lugar donde se realice la toma de la imagen o del principio del funcionamiento. Si es dependiendo del lugar, esta puede ser en el plano de la imagen o de la retina o interno o a nivel externo a nivel de la pupila. Y dependiendo del principio del funcionamiento, va a ser clasificada en principio de sharing, de ray tracing, de Harman-Schott, de doble paso o esquiascópico o topográfico. Entonces el sharing y el ray tracing normalmente son, pues uno al evaluarlo se da cuenta que se estudia o la toma de la imagen se realiza en el plano de la retina y el Harman-Schott en el plano de la pupila. Y digamos que como para efectos prácticos, lo que más se evalúa es de dónde se realiza la toma de la imagen, si es mediante un proceso interno o ingoing process o proceso externo o outgoing process. Y este principio pues de doble paso esquiascópico o topográfico ya son pues como dos tipos pues de aberrometrías aparte. En todas las aberraciones o pues en su mayoría vamos a identificar diferentes aspectos que nos van a decir, bueno, el paciente tiene este tipo de aberración, puede ser llevado o no a cirugía, ya sea refractiva o pues de lente intraocular, premium o pues más que premium, personalizada. Entonces, dentro de los primeros aspectos a evaluar son los mapas de colores y estos, los que nos van a arrojar o lo que nos van a decir por aberrómetro son los Optical Path Difference, que son la diferencia o OPD, que es la diferencia la distancia que recorre, digamos, desde que se lanza la luz o el haz hasta que se llega al lugar donde se mide y hasta que se devuelve, pues como, y se hace como la medición completa. Y lo mismo, se identifica o se representa por valores cero, que son en verde, que son aquellos electrones que llegan en la misma distancia o igual que en pues, en una imagen ideal. Los valores positivos son aquellos que llegan antes del ideal y van a ser normalmente anaranjados, amarillos o rojos. Y los fríos son aquellos valores negativos en los que llegan después de, pues, de lo ideal en la medición aberrométrica. Otra de las mediciones importantes en todo aberrómetro son los root mean square o root cuadrado medio y son los RMS, como lo podemos ver acá, se evalúa ya en micras y de manera cuantificada u objetiva la cantidad de la desviación respecto al frente de onda ideal y la real. Entonces, esta puede ser muy elevada o puede estar como en parámetros normales y estas son las que nos van a indicar o este root mean square es el que nos va a decir, bueno, si el paciente es candidato o no a ser llevado a cirugía personalizada, como es la cantidad de desviación en micra respecto a lo ideal y a lo que presenta el paciente, entonces lo ideal es que entre menor valor en micras, pues mucho más cercano a una calidad visual ideal y a una mejor calidad visual. Se mide en micras, la idea es que esté cercano a cero y lo normal es que esté menor de 0,4. Se considera normal alto, perdón, entre 0,3 a 0,5 y pues ya ahí, mientras va subiendo, va habiendo pues como un empeoramiento de la calidad visual y pues mayor diferencia al frente de onda respecto al ideal. Hay otros tres aspectos, uno de ellos también importante, en algunos aberrómetros lo muestran y es el Point Spread Function o FSP. Este nos va a determinar cómo se ve ese punto en específico a través del frente de onda que captamos. Entre más semejante o más definido sea o similar a un punto, menor aberración y pues más ideal a un sistema ideal o perfecto. Este va a depender de la difracción, de las aberraciones y de la dispersión y podemos ver que en algunos aberrómetros nos muestran justo esta tabla específicamente y nos muestra cómo se ve nuestro sistema real pues del paciente y así, si aparecen pues como alterado con este tipo de figuras o digamos imágenes, van a estar muy alterados versus los que son pues como un punto compacto, centrado o contrastado pues
pues similar a un punto. Y también otras dos mediciones importantes son la OTF o Optical Transfer Function, que miden el comportamiento del ojo y la cantidad media en frecuencias, y el Modulation Transfer Function o MTF, que lo que evalúa directamente es la sensibilidad al contraste del paciente. Es decir, qué tanto compromiso de la sensibilidad al contraste tiene el paciente respecto a la imagen percibida con la imagen ideal, y esta obviamente pues es afectada por la difracción pupilar. Entonces, recordar que toda aberrometría o en su mayoría, ya hay unas más actualizadas que algunos datos no los ponen cuando las imprimimos, pero en su mayoría lo que van a medir son el OPD, el RMS, el Point Spread Function o PSF, que son esas imágenes, pues como dependiendo de la alteración que presenta el paciente, y los componentes de las aberraciones, como por ejemplo son el coma, el trifoil o la aberración esférica. Aquí traigo ya como tal los dispositivos de medición, entonces hay que tener en cuenta que una cosa es pues el equipo o el aberrómetro como tal, que tiene un nombre ya pues según cada casa o cada laboratorio, el principio óptico, que era lo que mencionábamos, y Harman-Schlag o Sharing o Ray Tracing, entre otros, y tanto la compañía como el láser ya como tal en el que se realiza la ablación del paciente. Cada uno pues está como relacionado o combinadito con su propio láser. Señora. Sí. Y no solamente no puedo tomar la oportunidad de estar como si fuera realmente, pues, como si fuera una aberración pura. Por eso cuando queremos evaluar bien las aberraciones y comparar si las aberraciones, por ejemplo, si es un lente, por ejemplo, que está plegado o si está diciendo que está en aberración, necesito un aberración puro. O sea, que por lo menos así se ve. Ya las otras para Shadow y Cherry, creo que es un punto donde Andrés tampoco hay. Entonces, por lo menos para hacer Aquí hay Manuel Ortega, que lo hace. hasta ahora es lo que tengo ninguna vez Mm, Listo, listo, doctora. Entonces, sí, pues iba a mencionar como rápidamente, pero me iba a enfocar sobre todo en los que encontrábamos en el medio. Entonces, uno de los ya conocidos o pues uno de los principios importantes a tener en cuenta son los aberrómetros tipo Cherning. Estos van a capturar la imagen, como sabemos, a nivel interno, es decir, al plano de la retina. Y en lo que consiste, pues aquí podemos ver como toda la dinámica de cómo se realiza esta aberrometría, pero lo más importante es recordar que hay una luz emisora que bota un láser, y este es el láser que va a medir. Este láser atraviesa una malla metálica de 168 agujeros y va a botar unos haces de luz que inicialmente son paralelos. A medida que se van proyectando a la retina y se van captando a nivel de la retina, pueden pasar como por diferentes tipos de aberraciones, y esas aberraciones van a ser captadas por un sensor de baja luminosidad y va a reconstruir pues el frente de onda que tenga pues la aberración que se encontró. Y estos son pues como los datos ya como a detalle de longitud de onda, resolución. Algo importante pues que estaba revisando era que cada uno tenía un rango de medida de tanto de esfera como de cilindro específico, unos más como limitados y unos un poco más amplios. Entre ellos este rango de medida de los Cherning son, por ejemplo, de esfera de entre -12 a +6 dioptrías y cilindro hasta de -4, es decir, de ahí en adelante no lo mide. Y dentro de los aberrómetros disponibles que tienen este principio son el Wavelight de el Allegretto Analyzer y el Schwein. Y también uno de los que sí encontramos pues en nuestro medio son los basados en topografías, y pues
que son un sistema ya conformado por anillos de plácido que sirven al mismo tiempo como averrómetros, pero también hacen topografía, queratometría y pupilometría. Estos son un patrón un poco más optimizado, se dice pues que tienen un corte periférico mayor y están guiados por un rastreo pupilar por cámara y compensa la ciclotorsión, es decir, que en el momento pues que el paciente pase de estar sentado acostado, si presenta pues algún tipo de inciclo de ciclotorsión, esto lo va a controlar y lo va a compensar y se va a permitir que cada láser personalizado que ya se modificó pues en el equipo no dispare en un lado en el que no esté indicado. Este que tenemos acá pues en el medio es el Topolizer Allegro y ese yo vi que estaba acá en San Diego, es uno de los que más se usan pues acá, es este que tenemos aquí y tiene estas como especificaciones. Son 22 anillos de plácido que disparan 22.000 puntos específicos en la córnea y ya de acuerdo a esto nos va a botar la aberración que tenga el paciente. Y esto se va a dirigir a un software y se va a ir directamente ya como tal al Excimer Láser, que el de acá pues yo creo que es el 500 Excimer Láser porque el Topolizer que usamos es este. Así es como nos va a representar la imagen, las primeras imágenes. Nos brinda información de la cara anterior de la córnea mediante el mapa topográfico, las queratometrías y pues la presentación de nuevos astigmatismos y mide también el tamaño pupilar. Entonces aquí podemos ver cómo se representan los anillos de Plácido. Lo que se realiza es un perfil de ablación topoguiada donde en resumen lo que hace es hacer ablación de toda área sobrelevada que encuentre y en las áreas planas hacer también ablación sobre la periferia de esas áreas planas. Por ejemplo, acá, o como podemos ver en la imagen, sobre todo en esta parte que está mucho más encurvada que el resto de la córnea, se hace una ablación personalizada en este sector y esta parte que era más plana, como podemos ver acá, también se hace una ablación periférica en pues alrededor de esta área plana, esto con el fin de hacer de que la córnea quede mucho más regularizada, quede un poco más pues queriendo ser esférica y neutralizando pues como estos encurvamientos. Listo, doctora. Entonces, ya después de que tenemos como estos datos iniciales que nos da el Topolizer, uno en el mismo sistema o en el mismo software, él le pone a uno como un espacio de la misma, pues de la aberración corneal a nivel esférico, a nivel cilindro, y ahí uno puede modificar qué tanta ablación le va a hacer, pero pues él le bota a uno pues como un predicho, como por decirlo así. Algo importante de estos procedimientos es que lo que se busca es corregir estas aberrometrías de tercer orden, el coma, la aberración esférica y no tanto la miopía o la hipermetropía o el astigmatismo, sino más que todo estas condiciones. Y aquí traigo el Contoura, que es pues como este nuevo sistema de desarrollo del láser, pero lo que entendí es que toma a partir de las imágenes topográficas del Topolizer o a partir de las imágenes del Wavefront o del Wavelight Analyzer a partir pues del principio de sharing y tanto de cualquiera de las dos mediciones pues de la barometría pasan allá al láser que es el Wavelight 500. O sea, eso es como lo que dicen que es como lo más desarrollado y pues lo último que se ha encontrado en cuanto a la corrección de estas aberrometrías y es lo que contamos pues en el momento en el medio. También quería mencionar los otros aberrómetros tipo el ray tracing, sin especificar mucho más a detalle, pero hay que tener en cuenta que también tienen un proceso interno, es decir, que también todas las imágenes son a nivel de la retina, pero no botan 168 puntos como el otro, sino 64 o 95 puntos y estos van midiendo un rayo a la vez. Nos bota este diseño o esta imagen en la que también lo que nos va a mostrar o va a ir dibujando punto por punto las aberraciones que se desplacen al plano de la retina y las pues, aberraciones que se vayan a presentar mediante un láser infrarrojo y estos tienen estas medidas específicas tanto de esfera como de cilindro. En el momento disponibles está el Tracy BFA, pero este pues creo que no está acá o no. Aquí solo está el Topolizer y el anterior. Y lo que hacen también es mostrarnos pues como con estas columnas
cada aberración, qué tanta aberración tiene esa córnea, es decir, qué tanto coma tiene, qué tanto trifoil, qué tanto aberración esférica, y pues nos bota ya luego un total de aberraciones corneales. También están los otros aberrómetros tipo Harman-Shack, y estos sí se van a medir a nivel externo, es decir, a nivel de la pupila, y cómo funciona es lo mismo. Hay un haz de luz que sale a partir de un láser, este va directamente a la retina y rebota de la retina y se refleja hacia afuera, y en el momento de la salida a nivel de la pupila hay una matriz de microlentes que va a medir cada puntico que bota o cada puntico que rebota, lo va a medir y nos va a mostrar como a través de un videosensor unos punticos que, dependiendo de la aberración, van a estar regulares o irregulares. Hay muchos, pues, como con este sistema Harman-Shack, entre ellos el SideWave de Bausch Lomb, el WaveScan de VIX, el de Car6 y el Peramis, entre otros, y así es como nos bota la imagen. Este sería, pues, un frente de onda sin aberraciones o una córnea sin aberración, y cuando ya presenta aberraciones vemos que están estos punticos, que lo ideal es que esté, pues, como espaciados regularmente. Aquí están pues como todos desordenados, muy emborronados, no hay como un punto en específico, sino más bien como perdidos. Este es uno de los que tienen este principio de Harman-Shack. Uno de los aberrómetros pues que también son bastante conocidos, el aberrómetro se llama VIX, y pues el principio es Harman-Shack y el software se llama WaveScan. Así es como nos representa o como nos muestra también las aberraciones. Hacen también un rastreo guiado por el iris y una compensación de la ciclotorsión, y pues lo que se les decía pues como al paciente en el momento de hacer el examen es que sí se les muestra una imagen, pero que no traten de acomodar y que no traten pues como de hacer ese ejercicio de acomodación para ver nítido, sino que traten de ver la imagen al infinito pues como más difuso. También nos bota cada tipo de aberración que tanto presenta esa córnea, también nos da pues ese PFS que tiene que ser o un puntico o que nos muestra pues como una imagen más difusa de ese punto. Pero pues lo malo es que también tiene limitaciones en cuanto a la medición de la esfera y a la medición del cilindro. Pero pues en estas mediciones sí van a encontrarse los OPD totales, los OPD de aberraciones de alto orden, el PSF, perdón, que es este, y los componentes de cada aberración y qué tanta aberración presenta el paciente. También están otros tipos de aberrómetros que son de doble paso o esquiascópicos, son mediante escaneo de hendidura y son similares a un retinoscopio. Estos lo que hacen es también medir el tiempo que viaja esa luz o el recorrido que hace esa luz reflejada por todo el sistema óptico. Entonces aquí algo importante es que, a diferencia de los otros, como pueden ver acá, este sí mide como tal las aberraciones corneales, las totales y las internas. No sé si a detalle, creo que también hablan como de que en ocasiones se puede determinar si evalúan las aberraciones pues, que alinean las solas, pero no estoy segura. Y dentro de los rangos de medición, sí son rangos un poco más grandes, miden esferas entre -20 a +22 y cilindros hasta -12. Esto pues es importante si uno va a estar como a tener en cuenta el defecto refractivo del paciente, pero no para hacer una ablación ni una corrección, porque uno sabe que estas medidas pues nunca se van a corregir con una láser personalizada, pues ni tampoco con otro tipo de láser. Su funcionamiento o digamos dentro de sus aplicaciones son específicamente eso, a nivel topográfico, y también nos brinda pues información de la refracción del paciente. Y dentro de este, uno de los conocidos son el NIDEC OPD Scan, que era el que había mencionado la doctora, y así es como nos muestra la imagen del aberrómetro del OPD, que es el de NIDEC. Como pueden ver aquí, dice una clasificación de lo que puede tener el paciente, nos da el total pues de la aberración esférica corneal, que aquí en este caso pues es 0.37, y sabemos que lo ideal es, es que sea de menos de 0.04. También nos da la medición de la refracción del paciente, el tamaño de la pupila y los OPDs de aberraciones de alto orden. Entonces, para tener en cuenta respecto a los tratamientos personalizados, lo que buscamos en primer lugar es mejorar la calidad de la visión del paciente, no tanto la cantidad. Obviamente a nivel óptico, tratar sobre todo las aberraciones de tercer orden y más. A nivel anatómico, también tener en cuenta otras condiciones como la paquimetría, las curvaturas, el diámetro pupilar en condiciones mesópicas, y hacer un perfil o crear un perfil especificado y personalizado para el paciente dependiendo de esos hallazgos. Y también funcional o con la edad,
ya que se pueden hacer ablaciones esféricas o también multifocales o también para cirugía pues ya de catarata personalizada. Dentro de las indicaciones, lo que mencionábamos, todo paciente que tenga síntomas causados por aberraciones de alto orden y que éstas sean las que lo causen, siempre tratar o siempre está indicado este tipo de láseres personalizados y siempre tratar de mejorar la calidad de la visión y no tanto la cantidad. Esta es pues como una imagen que traigo para que recordemos siempre, por ejemplo, este paciente en este caso tenía un astigmatismo irregular antes del láser o antes del láser personalizado. Esta es la ablación que se le realiza en la córnea del paciente y así es como queda después de la cirugía. Persiste pues ese estigmatismo que en este caso ya va a ser regular y en el postoperatorio se ve cómo mejora progresivamente la calidad de la visión del paciente, disminuye la dificultad de la visión nocturna, de halos, de deslumbramientos y pues otros síntomas como lo son la visión doble y otras molestias oculares. Otras de las indicaciones importantes son toda condición que disminuya la sensibilidad al contraste del paciente, cualquier tipo de asimetría primaria en ojos vírgenes, astigmatismos asimétricos, sobre todo en córneas sanas, pacientes que tengan zonas ópticas pequeñas, lo que se hace es pues alargar este tipo de zonas ópticas, pacientes que tengan zonas ópticas descentradas, también una de las indicaciones, si es que el paciente está presentando síntomas, es recentralización de estas zonas ópticas o otras irregularidades inespecíficas como lo son cicatrices corneales, entre otras, pacientes post-trasplante de córnea o pacientes con queratocono también son una de las indicaciones para realizar cirugía personalizada o también pacientes posteriores a una cirugía refractiva que estén presentando algún tipo pues ya de síntoma, molestia causada por una aberración de alto orden. Esta sería una de las indicaciones, hacer este láser personalizado, justo pues como para ese espacio específico en la córnea que presenta esa aberración. Dentro de los límites de los tratamientos personalizados o este tipo de cirugías es que no se corrigen las aberraciones cromáticas, sin embargo, tener en cuenta que no, esas aberraciones cromáticas no son tan frecuentes. Una de las limitaciones es que a medida que vamos buscando eliminar todas las aberraciones, esta resta profundidad de foco a pesar de que mejora la calidad de la imagen y que las aberraciones van cambiando también con la edad y al acomodar. Entonces, esto es un ejemplo de que listo, se le corrige al paciente la aberración corneal en su juventud o a sus 40, 50 años y ya a medida que pasa el tiempo en edades más avanzadas se presentan esas aberraciones causadas pues por la presentación de catarata, a una aberración cristaliniana más que todo, por la alteración de la acomodación y ya enfermedades o patologías de retina o vitromaculares van a generando pues que se presenten también aberraciones internas. Respecto ya para concluir, entonces siempre es importante en el lugar donde trabajemos conocer con qué equipos contamos y con qué equipos se trabajan en tu clínica, manejar siempre síntomas como ocasionados por el ojo seco para que no aumente pues esas aberraciones que uno pues creyese que es todo por las aberraciones corneales y siempre tener en cuenta la calidad de la toma del paciente. En la mayoría de estos aberrómetros se repiten las tomas y se toma como la mejor toma que se puede realizar. A veces estos pacientes se mueven, se incomodan, no hay una buena calidad de la toma, por eso siempre hay que escoger la mejor y recordar que la cantidad de visión no es lo mismo que la calidad de visión. Y siempre que un paciente tenga tantas molestias ocasionadas por estas aberraciones de alto orden, pues lo ideal es tratarlo pues corregirles esto. Eso era lo que traía para hoy, doctores. No, es que yo soy la que canta y la que toca el piano y yo veo las partituras doble, veo todo, entonces yo ya no encontraba pues nada neurológico, entonces se me ocurrió, le mandamos un pentacam con aberrometría y ya se trajo al staff y eran las aberrometrías del coma y otra y el trifroico y el doctor Mauricio le hizo una personalizada y ella pues lo subía al cielo y lo baja porque le quitó la visión doble. Y otro paciente que teníamos era por la pupila grande, que cuando uno tiene la pupila muy grande, se ven las aberraciones, entonces uno tiene que cerrarle la pupila y le hicimos prueba con pilocarpina y mejoró. Entonces, esas cosas
son las que le ayudan a uno a pensar, porque es el paciente que dice que yo veo doble aquí o veo mal aquí y veo mal acá, y uno pues neurológicamente no encuentra nada, entonces uno tiene que pensar en eso. Normalmente, pues digamos que para poder ya llevarlo a la práctica, tendríamos que saber el cada láser, cuál es aberrómetro Asociado. que se puede linkear al láser, ¿cierto? Entonces, digamos, en los láseres de Alcon que tenemos en la ciudad, es el Topolizer, que es aberrómetro por topografía. En el Schwinn es el Sirius, ¿cierto? Pero entonces, hay muchos aberrómetros porque, claro, todas las casas que tienen láser tratan de tener tecnología de su misma línea que vaya y se pueda enlazar, pues, como con sus láser. Entonces, por ejemplo, Schwinn con el Sirius ya realmente tienen un aberrómetro, ya Harman-Schafft, que es el Peramis, y pero obviamente pues no lo tenemos, pero el Peramis es el que ya sí te deja llevar aberrometría al Schwinn, que es aberrometría por Harman-Schafft, que es un aberrómetro ya pues, real, ¿cierto? Y el Analyzer, pero el Analyzer creo que no es compatible ahorita para pasar información al Wavelight, entonces tú puedes pedir el Analyzer, puedes verlo, evaluarlo, pero cuando vas a pasar la información al láser, lo tienes que pasar es a través del Topolizer, ¿cierto? Es como por compatibilidad pues de la tecnología. Y lo otro es la diferencia entre hacer ablaciones guiadas por topografía y guiadas por aberrometría, porque también los equipos se manejan de forma diferente. Los equipos de Alcon, por lo general, hacen ablaciones guiadas por topografía. Entonces, yo llevo la información del Topolizer, la llevo al equipo y el equipo me dice, con esta refracción y con este mapa, esto es lo que voy a consumir. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Si yo quiero ahorrar tejido, pues me toca bajarle un poquito a la ablación, ¿cierto? Para consumir menos tejido. Otros equipos que se basan más en aberrometría, entonces me dicen, esta es la refracción, este es el mapa, y aquí tienes un polinomio de Fermi. Si quieres ahorrar tejido, puedes desactivar ciertas aberraciones que no son tan importantes y dejar solamente las más importantes. Entonces uno empieza a desactivar, obviamente las que están más abajo, de 6 hacia abajo, todo. Entonces tú dices, no, la que más me importa y la que le está afectando realmente a mi paciente es el coma. Entonces, por ejemplo, puedes quitar la esférica si no es tan importante y dejas el coma vertical o el horizontal, el que más te esté afectando calidad visual, y así logras ahorrar tejido. Porque, ¿qué pasa? Si yo regularizo toda la superficie de la córnea, a costa de lo que sea, voy a dejar una refracción residual. Entonces, lo ideal es uno primero evaluar cómo es el perfil sin personalizar y cómo es el perfil personalizado. Si hay más de 13 micras de diferencia entre los dos perfiles, voy a inducir un defecto residual y le tengo que decir a mi paciente, la córnea te va a quedar más bonita, te va a quedar más regular, pero vas a quedar con algún defecto, que no sabemos qué tipo de defecto es, y que dependiendo del grosor de la córnea y de la topografía, podemos tratarlo más adelante o con un nuevo láser, o tratarlo más adelante con un lente, o si el paciente va a ser llevado a una pasta, lo que sea. Y lo mismo pasa con el de las aberraciones, igual lo mismo. Si hay una diferencia mayor, pues uno tiene que asumir que va a quedar un residual. Entonces hay muchos casos en los que si el paciente es muy, muy refractivo y yo veo que la diferencia no es tan grande, que la topografía, si hay, por ejemplo, una asimetría importante, pero veo que no hay una diferencia muy grande entre los dos perfiles, le puedo decir a mi paciente que lo más probable es que necesite solamente un láser personalizado que haga feliz, que haga 20-20 y con buena calidad. Pero hay otros casos en los que hay que decirle a los pacientes, no, definitivamente, estos dos tratamientos. Tenemos que regularizar la córnea, ponerla bonita y después de eso tratar, ¿cierto? Y a veces toca como sacrificar el componente esferocilíndrico. Y por eso en muchos casos lo que hacemos es como un doble tratamiento y le hacemos el personalizado y después de eso hacemos, por ejemplo, un lente Faki con algunos pacientes con queratoconos grado 1, grado 2, que pueden ser llevados al láser con ciertos parámetros. Uno primero trata la córnea y después tiene un cilindro de zinc, pues que ese cilindro no se lo va a tratar con láser nunca, ¿cierto? Entonces voy a poner la córnea muy bonita y después lo que me quede se lo pongo con un lente fáquico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la idea es ir mirando como que, pues como por lo menos darle como la buena expectativa al paciente y decirle, vas a necesitar solamente un tratamiento o posiblemente este solamente es un tratamiento de pulimiento de la córnea y después vas a necesitar algo más. Con la topografía, sí es como al todo nada. Con las ablaciones guiadas por topografía es como que esta es tu ablación y ahí ya no puedes ir como quito un poquito, pongo. Entonces es algo con lo que hay que tener un poquito más de cuidado. La diferencia entre cuerpos, Por topografía. 13 micras entre 13. la ablación normal, pues sin La personalizada. hueso y la personalizada.
Ah, bueno, y lo otro es que ya todos los equipos, las ablaciones estándar, se llaman ablaciones optimizadas o ablaciones, pues a veces les dan como, como estos nombres como de optimizada o libre de wavefront, pero no quiere decir que sean personalizadas, sino que las ablaciones antiguas eran ablaciones esféricas, eran planas y por eso había islas centrales y por eso se inducía tanta aberración esférica. Las ablaciones modernas, todos los láseres modernos hacen ablaciones asféricas y cuando empezaron a salir esas ablaciones asféricas, entonces las empezaron a llamar ablaciones optimizadas o libres de wavefront, pero es porque ya no inducen tanta aberración, pero no es porque sean personalizadas. Entonces, para no confundir como los términos. Una pregunta. Y usted que habla de ahí una tablita de valores de la humanidad. Estos valores son solo el topolizer, el verificable, todo, varían los tipos. Realmente, no hay un valor específico. Perdón, hablando con la ciudad de aquella. Ah, bueno, lo otro es, el polinomio es como una expresión geométrica de las aberraciones, pero las aberraciones son una sola. O sea, si mi paciente tiene un coma, tiene un coma en 90 grados o un coma en 60 grados, ¿cierto? Lo que pasa es que el polinomio me dice qué tanto en vertical, qué tanto en horizontal, me lo separa, pero muchas veces el coma de mi paciente, por ejemplo, es oblicuo, solamente es a un eje específico, ¿cierto? Entonces eso es importante porque yo no puedo decir cuánto tiene de coma vertical y cuánto de coma horizontal. No son separados, no son aislados. El coma del paciente es uno solo y está en un eje específico que puede ser más vertical o más horizontal. Y si uno quisiera saber cuál es el eje real del coma, pues hay como otra página del Pentacam, que es la página de anillos, que sí le dice a uno el eje real del coma. O si uno está en el equipo, uno puede como desactivar todas las aberraciones, deja solamente activados los dos comas y en el circulito que le aparece arriba de pues como del mapa pues de aberraciones, ahí le aparece a uno ya específicamente el eje del coma, pero solamente es uno. Pero ahí ya lo que uno tiene que mirar es realmente o sea, si esas aberraciones están dadas porque hay una asimetría en la topografía, si es una córnea virgen asimétrica, si es algo derivado, por ejemplo, de una incisión, ¿cierto? Si es algo derivado de una cicatriz. Entonces, ver qué tanto le está afectando al paciente. Lo primero es mi paciente de 2020 o no de 2020, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que realmente no es bonita porque no hay valores, o sea, tú no encuentras en un libro, estos son los valores que se han comprobado en todas partes que son, sino que realmente es tú decir que realmente eso sea responsable que el paciente esté con afección de la calidad visual. Por lo menos en pacientes con queratocono, aberraciones de alto orden por encima de 1.5 y 2 es como el umbral en que el paciente te puede llegar al 20-25, 20-30 tranquilamente. Por encima de 2 de aberraciones totales, ya uno dice, este paciente tiene una afección en su calidad visual por el queratocono, ¿cierto? Porque es que mi paciente con queratocono también puede ser que no llegue a 20-20 porque es ambliope o porque tiene secuelas de cualquier otra cosa y vamos y mira, aberraciones de alto orden, todavía a pesar de que está por encima de lo normal, no es un valor que me esté afectando, pues que digamos que se haya visto que afecta pues como la visión total del paciente o la mejor visión corregida. Y para fines prácticos. Hasta el cuarto, normalmente hasta el cuarto es como sí. Y los valores por encima, los que están ahí como 0.2, 0.2 a 0.4. No operarlos o pensar en ablaciones personalizadas, ¿cierto? Sobre todo un paciente que tenga un astigmatismo normal, una córnea normal, no tiene cambios en la cara posterior, todo está súper bien, pero tiene una asimetría en la topografía, es preferible 1000 veces hacerle una ablación guiada, hacerle una ablación optimizada, ¿cierto? Porque realmente el paciente va a seguir quedando con la misma asimetría, va a seguir quedando con un astigmatismo, por lo menos no va a llegar al 20-20 después de la cirugía, entonces es importante pensar eso. Entonces, es que yo quiero hacer una pregunta de resumen, porque yo no hace un pentacarro y presento un panel de core, entonces como bueno, pues vamos a ver los valores, a ver si sí me confío o no me confío. Ejemplo, el doctor tiene bio que habla de
pues irregular y con el mayor grado y por milímetros y el dice que no va a ser el bola es el ancho a 6 milímetros, el sitio no sería, entonces sería 0,5. Pues obviamente como tienes, lo estás midiendo a más, entonces ahí lo tendrías mayor, pero realmente no hay un valor específico para eso. O sea, las narraciones no deberían ser un criterio diagnóstico para una enfermedad. O sea, tú vas a mirar las aberraciones para saber qué tanto de eso te está afectando la calidad visual del paciente. Pero si yo estoy viendo un pentacam y quiero saber si el paciente tiene queratocono, tengo que mirar más bien el vello ambrosio, la cara posterior, toda la parte como está la topografía, pero no por un coma, por un valor de coma, voy a decir, este paciente tiene queratocono porque el coma está en eso. No, realmente te apoya, sobre todo cuanto a calidad visual, pero no es criterio de diagnóstico. No me refiero como a que voy a terminar diagnóstico, sino que yo quiero quedar tranquilo que lo que dice el paciente va a quedar con muy buena respuesta. Sí, sobre todo menos de 0,5 está, o sea, en todos, sí, en total. Y ya cada una por separado, entre 0,2, 0,4 como máximo, pues algunas, pero sobre todo entre 0,2 y 0,3 por separado. Pero 0,5, entre 0,5 y 1 es también, digamos, en los pacientes normales, en los refractivos, ¿cierto? Porque el 1,5 a 2 es en el queratocono. Pero en los refractivos, ese 0,5 a 1 va a depender mucho de la calidad visual del paciente. Si el paciente te dice que llega a con dificultad, o que lo ve feo, o por ejemplo, el ojo te dice, uy, super tiene ultra HD, y el ay, como que no tanto, ¿cierto? Entonces ya tú sabes que es esas aberraciones de alto orden total las que se te están dejando llegar ahí. Y ya mayor a 1 de aberraciones de alto orden, ya sí es indicativo, independiente de que el paciente te refiera mala calidad o cantidad visual, de hacer ablación guiada. Sí, no sé si estás de acuerdo, para simplificar eso, que es lo que preguntan, mira, yo pienso que la idea es, usted tiene un paciente para cirugía refractiva, va a ir a tomar cánceres de velina proceso, que no tenga una ectasia y eso, ya decidió que lo va a operar. Entonces va a la página del polinomio de Zernicke y no fijarse pues que en el coma.2, 1.1, sino simplemente la arriba le muestra el resumencito que es LDMSHOA, que esa es como la suma de todos. Si eso es mayor de 0,4, pensar en una ablación personalizada. Dependiendo de la calidad visual. Sí. Y mayor a 0,1, ya, perdón, mayor a 1, ya sí es definitivo. Es que mayor a 1, pues ya el paciente muy enfermo de tener un queratocono o alguna cosa. 0,4 o 0,360 y unas partes, el total. En el del polinomio de Zernicke, no lo dejó la ahí. Y eso es para catarata. Entonces buscar el polinomio de Zernicke, que es normalmente la tercera página. Y si tiene menos, le hace una ablación estándar y va a quedar muy bien. Entonces, yo pienso que ahora lo otro que el paciente puede tener, que es de 0,4 o es de 0,3, solamente es el coma y tiene una solución importante. ¿Cierto? Por eso es que te digo, no le puedes mirar aislado con un criterio solito, sino que tienes que ir a mirar también la topografía, porque la topografía por sí sola, si te está mostrando una simetría, eso se va a ver reflejado, el paciente va a tener un coma vertical por lo menos, y que sería importante hacer el tratamiento de Otra pregunta. No estoy explicando de la propiedad por la verdad estética del cuerpo. Y eso es más importante en los pacientes que ya han sido operados y, por ejemplo, para la elección de los lentes intraoculares. Entonces, hay algunos criterios cuando uno va a escoger los lentes y pacientes que ya han sido operados, sobre todo cuando empezaron a salir los lentes monofocal ciegos, que tratan mucho aberración esférica. Entonces, ver cómo la aberración de ese lente me va a beneficiar si la aberración tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, pacientes con ablaciones miópicas o con keratotomías radiales que tienen córneas muy planas, se van a beneficiar de ponerles lentes esféricos, y pacientes con ablaciones hipermetrópicas, córneas más curvas, entonces les voy a poner lentes con aberración esférica neutra o aberración esférica positiva, idealmente, ¿cierto? Y eso me va a cambiar por lo menos la calidad visual de mi paciente en el postoperatorio.
Y en pacientes de córneas vírgenes, pues precisamente es ese tratamiento de asfericidad mayor que le hacen a los lentes monofocales Plus, que son lentes que en su mayoría casi todos son más esféricos en el centro, lo que te ayuda a mejorar la profundidad de foco y lo que te ayuda a mejorar sobre todo visión intermedia. En córneas vírgenes. Creo que cuando uno a mí de la región esférica, esto dice que se puede dar refiere a esférico y si es un esférico. Lo ideal es dejarlo en cero, lo ideal o ligeramente negativo. No, realmente eso no es tan matemático, pues porque tú no puedes saber exactamente cómo le vas a dejar la aberración total al paciente. Tú tienes una medición de la aberración de la córnea, le vas a poner un lente que tú ya sabes que es esférico y normalmente el fabricante te dice cuánto es la aberración esférica de ese lente, entonces más o menos tú estás calculando, ¿cierto? Pero no quiere decir que por eso, entonces si la aberración esférica es más positiva que 0.1, 0.2, 0.3, ay, no, es que no me alcanza, entonces no se lo voy a poner, no. Lo ideal es que siempre que sean positivas, colocar esféricos, y siempre que sean negativas, colocar esféricos o los que tengan aberración esférica positiva. Pero no es posible hacer un cálculo, si se diga en cuánto logra la aberración de este paciente. Es muy difícil, porque todos los lentes tienen aberraciones diferentes, el sistema visual del paciente realmente lo va, después lo va a interpretar de forma distinta y su aberración interna y la aberración total va a ser muy distinta. Entonces, realmente, como decir que eso va a ser una sumatoria al final, no. Pero esa es la manera en la que por lo menos deberíamos abordar el conocimiento. Muchas gracias. Gracias.